Muy buenas tardes, estudiantes. Esta tarde quiero hablarles a ustedes de una técnica de composición que tal vez ya hemos visto en clase en alguna otra ocasión. Esta técnica se llama el bodegón. El bodegón es una técnica de composición en la que en un fondo, como esta página que yo tengo aquí, se representan utensilios, viandas, ollas, frutas, diversos elementos de mesa, utilizando para ello la técnica del claro oscuro. Si uno quiere mejorar en la técnica del bodegón o de la representación de estos elementos, Andrés, enfóqueme esto por favor. Estos elementos son los que forman parte de un bodegón, así a grosso modo. Si uno quiere mejorar en la técnica de representación de estos objetos, para eso yo les sugiero a ustedes un procedimiento, que es lo que en esta oportunidad les voy a compartir para que en adelante ustedes lo apliquen haciendo sus ejercicios. ¿Cuáles son esos pasos que yo voy a seguir para trazar el bodegón? 1. Trazar un eje de simetría. Se traza más o menos en la mitad de la página, o sea, por acá. Segundo paso, trazar la línea de fondo. Viene a ser más o menos esta. Este punto que ustedes ven acá, donde se encuentra el eje de simetría y la línea de fondo, se llama el punto áureo. O punto de interés. Por lo general ahí es donde se ubica el objeto más importante dentro de una composición artística. Ya los demás elementos se van distribuyendo en el fondo, pero el elemento más importante por lo general se ubica sobre ese punto áureo. ¿Cuál es el cuarto punto? Trazar los encuadres. Entonces, ¿qué es un encuadre? Es una figura geométrica que me sirve a mí para proporcionar el tamaño de los objetos con el fondo que tengo para dibujar. Figuras geométricas: cuadrado, rectángulo, círculo, triángulo. Se hace un encuadre por cada uno de los elementos que yo vaya a representar en mi composición. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en mi composición? Voy a hacer una botella. Voy a hacer un vaso. Voy a hacer una jarra. Voy a hacer una manzana. Voy a hacer una pera. ¿Qué más voy a hacer? Unas uvas. Entonces, ¿qué significa trazar encuadres? Que yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Significa que tengo que trazar 6 encuadres o figuras geométricas.
Antes de continuar, entonces yo aquí voy a empezar. ¿Cómo proporciono estas figuras en este fondo? Voy a hacerlo más o menos así. El encuadre me da a mí esa posibilidad. Si acaso la embarré, si acaso me quedó demasiado grande el dibujo, pues lo borro. Si me quedó muy pequeño, borro y lo aumento. Para eso sirve el encuadre. Entonces yo voy a hacer aquí un encuadre como de esta manera, donde voy a representar una botella. Entonces aquí está el primer encuadre, botella. Dije que iba a ser un vaso, entonces voy a representar por aquí el encuadre del vaso. Voy a representar una jarra. La voy a representar aquí. Entonces, ¿cuántos encuadres llevo? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Botella, vaso, jarra. Me quedan por hacer 1, 2 y 3. Quiero hacer una manzana. La voy a hacer aquí. Quiero hacer una pera. La voy a hacer aquí. Entonces aquí va manzana y aquí va pera. Manzana y pera. Solo me resta por representar el encuadre de las uvas, que lo voy a hacer más o menos aquí. Uvas. Cuando yo ya he hecho el encuadre de los elementos que pienso representar, estos, me fijo en las proporciones. Estos encuadres están equilibrados con respecto al espacio que tengo para dibujar. Si no es así, pues los ajusto. Borro, los hago más grandes, borro, los hago más pequeños, aprovecho y les cambio el orden si acaso no es lo que a mí me parece que es lo que debo representar, y cuando ya tengo definido los encuadres, paso al siguiente paso. Disculpen. ¿Cuál es el siguiente paso? Esbozar las formas. ¿Qué es esbozar las formas? Es hacer el más o menos. No es hacer un dibujo definitivo, no. Es hacer como el más o menos de las cosas. Es insinuar cómo es que quiero, por ejemplo, yo este vaso. Entonces lo hago de esta manera. Utilizo las líneas que me proporciona el encuadre. Línea hacia arriba, línea hacia abajo, porque mi vaso es redondo. Lo estrecho un poquitico en la parte de abajo. Aquí en la parte de abajo trazo una curva hacia afuera y trazo una curva hacia adentro. Ahí ya aparece insinuado el vaso. De hecho, yo puedo empezar a borrar estas letras porque no las voy a utilizar. Aprovecho de una vez que aquí está la manzana, entonces la trazo. Esta es mi manzana. Voy a trazar el más o menos de la pera. Esta va a ser mi pera. Entonces ya le he dado más o menos forma
a los elementos que quería representar. Las uvas. Listo, aquí están mis uvas. Que aquí tengo que representar una jarra. Entonces le voy a trazar a esto un eje de simetría. La voy a hacer un poco más pequeña. Así, de esta manera. Para trazar aquí un óvalo. Esta va a ser la forma de mi jarra. Y yo aquí le voy a trazar un fondito. Y aquí le voy a trazar, pues, un cuellito de botella. Y aquí le voy a trazar, listo. Este va a ser el más o menos de mi jarra. ¿Qué me queda por terminar? La forma de la botella. Entonces la voy a trazar de esta manera. Botella. Este va a ser mi fondo. Voy a cerrarla un poquitico. Aquí arriba le voy a hacer la forma a la tapa. O al tapón. Listo, esta va a ser mi botella. Ese es el más o menos de las cosas. Ese es el esbozar las formas. Hasta aquí muchas cosas pueden cambiar o muchas cosas pueden quedar definitivas, pero miren los pasos que ya he superado para llegar aquí. Tracé el eje de simetría, que es esta línea de la mitad. Tracé la línea de fondo, que es esta línea que también va más o menos en la mitad, para encontrar el punto áureo o el punto de interés. Tracé los encuadres, una figura geométrica por cada elemento, una botella, un vaso, una manzana, una pera, unas uvas, una jarra. Esbocé las formas. ¿Qué sigue? Definir las formas y borrar. Entonces aquí es donde ya empieza como a cobrar sentido la composición. Empiezo a borrar las líneas que considero yo ya no necesito. Yo ya no necesito esa línea de simetría por ahí. Entonces, ¿qué hago? La borro. No necesito esta línea de afuera. No necesito esta línea de afuera. Esta línea de fondo por atrás de la botella no me parece. La jarra yo quiero que quede por delante de la botella. Entonces voy a dejar las líneas de la jarra por delante de esa botella. Listo. Esta es la botella más o menos. Este es el vaso más o menos. La manzana va a quedar tapando parte de ese vaso.
La pera va a quedar tapando parte de esa manzana. Las uvas van a quedar tapando parte de esta jarra. Listo, ya borré. Voy a definir las formas, le voy a aplicar como ya la estética o el arte a las formas que tengo ahí en mi composición. Importante no dejar perder esta línea de fondo. Luego aquí vamos por la jarra. O sea que todo esto lo borro. Entonces termino de darle el más o menos a mi jarra. Luego mis uvas.
creo que lo podemos dejar así. Definir las formas, el más o menos de todo. ¿Qué sigo? Haciendo ubicar la luz y la sombra. Y para esto yo quiero que se acuerden un poquitico de las clases presenciales. Esto funciona bajo la ley de los contrarios. Si la luz está arriba, la sombra está abajo. Si la luz está a la izquierda, la sombra está a la derecha. Es como así de simple. Entonces yo voy a determinar que mi luz es esta. Que el foco de luz es este. Entonces hay dos tipos de luces y de sombras en una composición: las luces del fondo y las luces que afectan las formas, los objetos que hay en la composición. Y lo mismo pasa con las sombras. Hay sombras dentro de los objetos y hay sombras en el fondo. Así, por ejemplo, la luz está aquí. ¿Cómo me afecta a mí este vaso? La sombra sería esta. Yo simplemente la ubico, ya después la degrado. Por dentro la sombra sería esta. Con esta manzana la sombra sería esta. La pera tendría esta forma. Me falta un poquito. Noten ustedes hasta aquí que hay sombra dentro del objeto y luz, sombra y luz, sombra y luz. Y me voy yendo hacia acá. Luego la botella tiene algo de sombra por aquí. Por último, mi jarra. En esto es fundamental trazar la sombra de forma que conserve el contorno del objeto hacia adentro. Estaba por dentro. Bueno, esta es esta es la sombra que va sobre los objetos.
y la luz que va sobre los objetos. Luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra. ¿Qué me falta a mí? Ubicar la luz y la sombra que va en el fondo, es decir, por fuera de los objetos. Sería esta. Esta va por fuera de los objetos. Ubiqué la luz y la sombra, ya está ahí. ¿Qué sigue? Degradar. Y degradar no es otra cosa que integrar la luz con la sombra. Para eso yo utilizo una servilleta, un pedacito de papel higiénico, el dedo, ¿cierto? Para pasar de la luz hasta la sombra sin que se noten esos sobresaltos que quedarían con solamente ubicar la luz y la sombra. Yo espero que les haya sido de utilidad esta lista de pasos a seguir a la hora de representar un bodegón. Recuerden que la práctica es lo que lo hace a uno verdadero maestro en cualquier oficio. Por último, recuerden que toda esta teoría la encuentran ustedes en la cartilla Lecciones de Arte 9, que también la encuentran publicada en el blog Taller Artes, que si tienen dudas o inquietudes se pueden contactar conmigo a través del buzón de contactos o a través del WhatsApp o a través del correo electrónico. Hasta una próxima ocasión.